Estamos en el capítulo 5, en filosofía. Para los filósofos deterministas o fatalistas, la libertad es una ilusión, porque todo está determinado. Para los anarquistas, eh, la libertad es la capacidad de cada persona de hacer lo que le da la gana, sin ningún control. Y esto pues generaría un gran caos. Para muchos, la libertad simplemente es una licencia para pecar, para actuar independientemente de Dios y de su palabra. Yo soy libre, yo soy dueño de mi vida, tomo mis propias decisiones. Eso es lo que piensan muchas personas en nuestro mundo. Ahora, la Biblia es muy clara en cuanto a la condición del ser humano. Jesús mismo dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, en su propio esfuerzo, en su propia habilidad, el hombre es incapaz de agradar a Dios porque es esclavo del pecado. Está atado al pecado. Pero el Señor Jesús mismo dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando Jesús dijo esto, a lo que se refería era a la verdad revelada de la palabra de Dios. Este libro, esta verdad, que es la verdad de Dios, puede darnos verdadera libertad, puede rescatarnos, puede darnos la libertad para agradar a Dios. Es el Evangelio de Jesucristo, que está registrado en la palabra de Dios, el que nos salva y el que nos capacita para vivir para el Señor. Y por eso es que es tan importante que respondamos correctamente al mensaje de la Biblia. Y eso es lo que quiero que veamos hoy. ¿Cómo responder al mensaje de las Escrituras? En esta sección final de Primera de Tesalonicenses se presentan varios mandatos. Ya dijimos que son directos, concisos, muy rápidos, pero aunque son así, aunque son muy directos, Pablo tiene una increíble capacidad para condensar en pocas palabras ideas profundas, ideas abarcadoras, y por eso es que nos hemos detenido un poco, hemos bajado la velocidad, hemos meditado en cada línea, en cada palabra que estamos leyendo. Recuerden que este último párrafo, esta última sección de Primera de Tesalonicenses, Pablo está hablando a la iglesia en su conjunto acerca de esas relaciones entre los miembros de la congregación. ¿Cómo se relaciona la iglesia con diferentes entidades? En primer lugar, vamos a hacer un pequeño repaso, los versículos 12 y 13. ¿Recuerdas cómo deben relacionarse los miembros de la iglesia con sus líderes espirituales? Mostrándoles respeto, aprecio, amor, obediencia hacia ellos. Vamos a leer esos dos versículos. Dice así, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan con vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, ¿cómo relacionarse con los líderes espirituales? Pero luego, en segundo lugar, en los versículos 14 y 15, se exhorta a los miembros, nuevamente, a tratarse unos a otros con bondad, con paciencia, con gracia, de acuerdo a la necesidad de... Mire lo que dice 14 y 15. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos, con paciencia, con gracia, de acuerdo a las necesidades de nuestros hermanos. En tercer lugar, la última lección, aprendimos la relación que los miembros de la iglesia deben tener con el Señor en su adoración. Hay tres reglas de conducta, dijimos, ¿recuerdas? Estar siempre gozoso, orar sin cesar y dar gracias en todo. Y eso está ahí en los versículos 16, 17 y 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar,
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y para terminar, hoy vamos a ver la actitud que la congregación, los miembros de la iglesia, debe mostrar hacia los mensajes de la palabra de Dios, o los mensajes que dicen provenir del Espíritu de Dios. Este es un llamado al discernimiento. Tantas cosas vemos en el mundo cristiano de nuestros días, cosas que son muy extrañas, cosas que son muy impactantes, muy desordenadas. Tengo todo un libro, varios libros en realidad, pero hay uno del pastor John MacArthur que lleva por título Fuego Extraño. Tantas cosas extrañas que están ocurriendo y se dice que son manifestaciones del Espíritu Santo y muchos las creen, muchos las aceptan y las practican sin evaluar su verdadera procedencia. Así que esta palabra que vamos a leer ahora es muy relevante para todos nosotros porque es un llamado a discernir. Ese es el propósito de esta clase, que cada uno de nosotros sepamos, seamos equilibrados y no nos vayamos a ninguno de dos extremos. Por un lado, como dice Pablo, que no apaguemos el espíritu y nos convirtamos en legalistas, en fríos, en tradicionalistas, en fariseos. Pero por otro lado, que no participemos de esos excesos, de esas cosas extrañas, de esas prácticas desordenadas de varios en el mundo cristiano de nuestros días, sino que sepamos discernir. Así que vamos a leer en 1 de Tesalonicenses 5, los versículos del 19 hasta el 22. Dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. En esta última sección, entonces, Pablo se está refiriendo, otra vez lo digo, a la relación de la congregación, de los miembros, con la actividad del Espíritu Santo, concentrándose especialmente en el don de profecía. ¿Cómo nos relacionamos con las profecías que vienen del Espíritu Santo? Y como puedes notar aquí, hay 5 mandatos. Y estos 5 mandatos no están desconectados entre sí, sino que creo yo han sido cuidadosamente preparados, estructurados por Pablo en 2 partes. 2 mandatos negativos, en primer lugar, mira los 2 mandatos negativos, versículos 19 y 20, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Y luego, 3 mandatos positivos en los versículos 21 y 22. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y estos 2 grupos están separados en el griego por una partícula griega, que es la partícula de. Ahí en el versículo 21. En muchas ocasiones esta partícula de indica un contraste. Y no se ha traducido en la Reina Valera. Por eso prefiero un poquito más la traducción de la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice, y presta atención, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Incluyen ellos antes bien, separando los 2 mandatos negativos de los 3 mandatos positivos finales. Entonces, la primera parte, los 2 mandatos negativos, nos exhorta a que no despreciemos la profecía que es inspirada por el Espíritu Santo. Mientras que la segunda parte nos anima a no aceptar cualquier profecía, sino a discernir los mensajes. Entonces, ¿te das cuenta? Pablo está haciendo aquí un llamado a encontrar el equilibrio, a encontrar el balance en el trato que la iglesia tiene
hacia las manifestaciones del Espíritu Santo. Y nuevamente Pablo está hablando aquí en plural porque se está dirigiendo a toda la iglesia en su conjunto, a todos los miembros. Entonces vamos a dividir en simplemente dos partes esta lección. La primera parte, no despreciemos los mensajes que en verdad vienen de Dios. No despreciemos los mensajes que en verdad vienen de Dios. El primer mandato es, no apaguéis el espíritu. ¿Y cómo hay que entenderlo? Hay que entenderlo en su contexto. ¿A qué se refiere Pablo con apagar el espíritu? Yo creo que el siguiente versículo nos da una pista porque habla del don de profecía y también es un mandato negativo. Ambas órdenes vienen juntas. Entonces, Pablo se está refiriendo a no extinguir, a no suprimir, a no apagar las manifestaciones del Espíritu, especialmente la profecía, que ocurren en el culto de la iglesia. No se podía, esto es lo que está prohibiendo Pablo, no se podía impedir a aquellos que tenían una revelación, a aquellos que tenían una palabra del Espíritu Santo, a que la digan, a que la comuniquen a toda la congregación, porque el cuerpo de creyentes estaría siendo robado de edificación, estaría siendo robado de ánimo. Hay que recordar que ese es el propósito de la profecía, del don de profecía. Mira lo que dice en Primera de Corintios 14, 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese era el propósito del don de profecía, edificar, animar, exhortar, consolar a los hermanos. No se podía impedir que eso ocurra en la iglesia. Ahora, no sabemos exactamente qué estaba ocurriendo en Tesalónica. Es muy posible que Pablo se esté refiriendo a un problema específico que estaba ocurriendo allí en la iglesia, pero no sabemos cuál era. En el Nuevo Testamento, varias veces se da esta figura del Espíritu Santo como fuego, como fuego. El día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo se manifestó con lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno de los apóstoles que estaban allí. La idea es que el Espíritu Santo nos da poder, nos da pasión, nos da iluminación en nuestra vida. Es un fuego. Obviamente, el mismo Espíritu Santo no se puede apagar porque es Dios. Entonces, Pablo aquí se está refiriendo a las manifestaciones del Espíritu en la iglesia, especialmente las profecías. Dice otra vez, y lo leo junto, no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías. Es cierto, el don de profecía ya no está vigente en nuestros días, porque ahora tenemos la revelación completa de Dios en su palabra y ya no se necesitan profecías, pero el principio sigue firme. Hay que tener cuidado de no prohibir a otros aquello que el Espíritu Santo les impulsa a hacer con orden y con decencia. Pablo está diciendo esto, en pocas palabras, está diciendo, el Espíritu Santo está activo en el cristianismo. Si así no fuera, estaría muerto. El Espíritu Santo está activo en el cristianismo y no debemos prohibir sus manifestaciones. No debemos tener miedo de sus manifestaciones. Ahora, claro, mucho de lo que se ve en la cristiandad, en la actualidad, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. La risa santa, las caídas en el Espíritu, eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, hay mucho desorden. Pero Pablo dice, cuidado con prohibir las manifestaciones genuinas del Espíritu, con prohibir el poder, con prohibir la pasión, con prohibir el fruto, con prohibir la vida que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Como dice un comentarista,
Edmund Hibbert, él dice, el fuego del espíritu es apagado cuando el fervor que él enciende en el corazón es ahogado con actitudes no espirituales, con críticas, con chismes, con acciones, con peleas, conflictos. Y eso ocurre mucho en muchas iglesias, con legalismo, con fariseísmo. No apaguen el espíritu. Ahora, es cierto que Pablo aquí está hablando de una manifestación específica. Como dice el versículo 20, ahí está la segunda prohibición, que está muy ligada a la primera. No menospreciéis las profecías. La profecía era una palabra revelada por el Espíritu Santo a cristianos dentro de la congregación con el propósito de edificar a la iglesia. Y al parecer, en las primeras era una parte normal del culto cristiano. En Primera de Corintios, cuando tú lees los capítulos 12, 13 y 14, Pablo instruye a que se practiquen los dones espirituales, pero sobre todo, dice él, que se profetice. ¿Por qué? Porque profetizar es dar la palabra de Dios para el beneficio de la iglesia. Y por eso es que Pablo aquí advierte en contra de despreciar las profecías verdaderas, que nadie desdeñe, que nadie se burle, que nadie tenga una actitud de desprecio, que nadie rechace las profecías verdaderas de Dios. Es obvio, porque si la profecía es el mensaje de Dios para la iglesia, entonces despreciarla es despreciar a Dios mismo. Cuando el primer mártir, Esteban, condenó a la nación de Israel, les dijo a los líderes religiosos en Hechos 7, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? A todos los habían perseguido y los habían matado. Israel fue culpable de perseguir y matar a los profetas de Dios. No les creyeron, no les obedecieron, no quisieron escuchar sus mensajes. Pablo nos advierte que no vayamos a caer en el mismo pecado. Cuando escuchemos el mensaje proclamado de la palabra de Dios, no lo despreciemos, porque estaríamos apagando el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Hay algo importante aquí que tengo que decir. El canon de la Biblia ya está cerrado, ya está completo. Son 66 libros y punto. Cualquier comunicación de nueva revelación ya cesó, ya no hay. Lo que la iglesia necesita hoy para su edificación, para su ánimo, para su guía, no son nuevas profecías. Necesitamos la verdad que ya está revelada en la Biblia, esa verdad que sea predicada con claridad, que sea predicada con precisión, con exactitud, con fidelidad, y que sea aplicada para nuestras necesidades hoy día. Así que mucho cuidado, hermanos, con cualquiera que diga, Dios me ha dicho, Dios me ha revelado, me he soñado algo que es de Dios y que todos tienen que creer y todos tienen que obedecer. Ese hombre es falso. Hay que tener cuidado con él. No le escuches. Apártate de ese hombre o mujer, como tantas pastoras que hay hoy día. Debemos recordar que donde quiera que el Espíritu de Dios está obrando, es porque allí se está predicando la palabra de Dios tal como es. Y allí donde el Espíritu Santo está obrando, el diablo quiere meter confusión, desorden y mentira. Entonces, en resumen, de esta primera parte, no apaguemos las manifestaciones verdaderas del Espíritu. Escuchemos el mensaje de Dios. No lo despreciemos. Hay que recibir la palabra de Dios, no como palabra de hombres, sino como lo que es. Pero también es necesario decir, cuidado, atento a las falsas enseñanzas. Porque así como no hay que despreciar las profecías,
no hay que despreciar los mensajes verdaderos de Dios, sino que hay que recibirlos y creerlos, tampoco hay que creer cualquier cosa que se diga en el nombre de Dios. Los mismos tesalonicenses lo estaban viviendo en carne propia porque había algunos profetas que los habían engañado, los habían desviado de la sana doctrina. Miren, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, dice, les digo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo dice, yo sé que hay varios que les quieren engañar, incluso haciéndose pasar por nosotros, enviándoles cartas firmadas con nuestro nombre. Nosotros no les hemos escrito. No se dejen engañar. Hay que discernir, hay que probar las profecías, y eso es lo que Pablo dice en la segunda parte. Mira la segunda parte, otra vez, en 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22. Examinadlo todo, o mejor, como dice la Biblia de las Américas. Antes bien, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Evaluemos con discernimiento los mensajes para ver si son de Dios. Son 3 mandamientos positivos. Pablo no quiere que la congregación acepte ciegamente cualquier declaración que diga ser inspirada por el Espíritu Santo. Cualquiera que diga que es un profeta o que es un apóstol. Pablo sabe que hay falsos profetas y que son peligrosos y que pueden desviar de la verdad a muchos. Por eso es que los exhorta a no creer ingenuamente en cualquier palabra, sino que ejerciten su discernimiento. Cuando habla acerca de este mismo tema más extensamente, en 1 Corintios 14, Pablo enseña que las profecías deben ser evaluadas para saber si son verdaderas. Observa ahí en 1 Corintios, el capítulo 14, y mira el versículo 29. 1 Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y este juzgar significa sepan discernir si realmente es un mensaje de Dios. Aquí en este versículo, en 1 Tesalonicenses 5:21, se usa la palabra doikomazo en el griego, que significa probar, significa examinar críticamente un asunto para probar su autenticidad. Y eso es lo que está ordenando Pablo. Es la misma palabra que se usa en un mandato similar en Primera de Juan. Mire lo que dice Juan, Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 1. Es la misma palabra. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad. Y en Tesalonicenses es la misma palabra, pero allí se traduce examinad. Sepan discernir. Entonces, cuando leemos este mandato, examinadlo todo, tenemos nuevamente que entender el contexto en el que Pablo lo está diciendo. El contexto es el contexto de las profecías. Aquí no se refiere a todas las cosas sin excepción, como si Pablo estuviese diciendo, mira, tú puedes probar todo lo que tú quieras. Mira todas las películas que quieras, lee todos los libros que quieras, escucha toda la música que quieras, practica todas las mundanalidades que quieras y quédate con lo bueno. Eso no está diciendo Pablo. Cuando Pablo dice examinadlo todo, no se refiere a todas las cosas sin excepción, sino a todas las profecías, porque de eso está hablando en el versículo anterior, a todas las profecías que se declaran en el nombre del Espíritu. Versículo 20. No menospreciéis las profecías, antes bien, examinadlo todo.
Y lo que Pablo no nos dice es cómo cumplir este mandato. ¿Cuáles son los criterios para evaluar si un mensaje es de Dios? ¿Cómo yo sé si es de Dios? Bueno, lo puedo inferir de otros pasajes de la Biblia. Si cumple con el propósito, ya dijimos cuál es el propósito, edificar. Si edifica a la comunidad, esa es una pista. Otra, si es que está de acuerdo con la enseñanza de la Biblia, con la enseñanza de los apóstoles. Pablo dice aquí en 2 de Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, es decir, de los apóstoles. Y en nuestros días, hoy, las escrituras son nuestra única y suficiente fuente de autoridad, nuestro único criterio para probar cualquier enseñanza. El creyente que está entrenado en la palabra de Dios debe ser capaz de detectar el error espiritual a la luz de lo que dice la Biblia. Es porque conoce su Biblia. Existen muchas herejías que son muy claras, muy abiertas, muy groseras, que son obvias, pero hay otras que son más sutiles, delicadas, al parecer son pequeñas, pero que tienen el mismo fin destructor de la iglesia. Y hay que estar muy atentos. Entonces, tiene que estar de acuerdo con lo que dicen las escrituras, la enseñanza que escuchamos. Y también otro criterio sería si es que el carácter y los frutos están de acuerdo con la piedad y con la santidad. ¿Cuál es el fruto de esa enseñanza? Vemos muchas cosas hoy que el fruto de esas doctrinas que se enseñan son desorden, caos, división de las iglesias. Abrirle la puerta a un falso maestro, seguirle, creerle, puede abrirle la puerta a todo tipo de mal en la iglesia. Así que este llamado es un llamado al discernimiento. Y una vez que la congregación ha aplicado todas las evaluaciones, todos los criterios pertinentes, Pablo exhorta a los tesalonicenses a que reciban, a que acepten de todo corazón aquella profecía que es verdadera, aquella que es buena. Examinen todo, pero retengan, crean, apropien, acepten lo bueno. ¿Por qué? Porque es la revelación de Dios. Evite a toda costa cualquier profecía mala. Es lo que significa el último mandato. Absteneos de toda especie de mal. Significa cualquier profecía falsa, mala, engañosa, absténganse. Pablo utiliza aquí dos verbos griegos que tienen la misma raíz, solamente se diferencian en el prefijo. El verbo catejo y el verbo atejo. Catejo es abraza, acepta, retén, guarda, aquello que es sano, aquello que se conforma a la doctrina, a la práctica bíblica, las convicciones fundamentales de la fe cristiana. Por otro lado dice atejo, significa evita, abstente, aléjate, apártate de toda especie, de toda clase de mal, de cualquier enseñanza que dice venir de Dios, pero es inmoral, es ridícula, es falsa, es extraña y es antibíblica. El bien es uno solo, la verdad es una sola y hay que abrazarla. Pero el mal, las falsas enseñanzas, se manifiestan en una variedad de formas, en una variedad de mentiras diferentes, de herejías destructoras diferentes. Y por eso dice, abstente de toda especie de mal. ¿Cómo aplicamos todo esto, a nuestros días? ¿Cómo lo aplicamos? Cuando ya hoy día no tenemos nuevas profecías, no tenemos nuevas revelaciones. A mí me parece que tenemos que obedecer estos principios, específicamente esta sección que hemos leído, la debemos aplicar en la forma como respondemos a la palabra de Dios. Cada vez que escuches un mensaje
predicado de la palabra de Dios, tienes que hacerlo con el entendimiento, con el discernimiento, no como un borreguito que acepta todo lo que se le dice, no como un fariseo que critica todo lo que escucha, sino con discernimiento, como los nobles cristianos de Berea. Voy a terminar leyendo Hechos 17. Hechos 17:10 dice: inmediatamente los hermanos envían de noche a Pablo y a Silas hacia Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, o sea, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, fíjate cómo, con toda solicitud. Amaron la palabra, se apropiaron de la palabra, creyeron la palabra. Pero mira qué más. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Recibieron la palabra de Dios con gran gozo, con gran diligencia, con los corazones abiertos, al mismo tiempo, viendo, escudriñando por sí mismos en la Biblia, en el Antiguo Testamento que ellos tenían, para ver si lo que Pablo estaba predicando concordaba y era así. Y como sí concordaba, lo recibieron y se convirtieron muchos. Y eso se aplica también a nuestros días hoy. Se aplica a los oyentes y se aplica al predicador. Yo no puedo tratar la Biblia como un libro cualquiera. Yo no puedo extraer los versículos fuera de contexto para probar mis opiniones, para decir lo que a mí me parece. Algunos lo han hecho, incluso con estos versículos que estamos estudiando ahora. Los han sacado y enseñan lo que ellos quieren. Los predicadores son sirvientes de la palabra. Y nuestra labor principal, esta es la prioridad, la responsabilidad principal de cualquier pastor, es estudiar la Biblia con diligencia, su verdadero significado. Y esa verdad de la palabra de Dios es lo que va a dar la salvación, y es lo que va a dar la verdadera libertad, es lo que va a dar la santificación. No mis opiniones no valen, o valen tanto como tus propias opiniones. Y los mensajes que yo pueda dar, por más bonitos que suenen, por más espiritualizados que se escuchen, no tienen ningún valor si es que no están fundados en la palabra de Dios. Así que sepamos discernir qué dice la Biblia y cuál es la verdad y cuáles son las falsas enseñanzas que pueden destruirnos y pueden destruir a nuestra propia iglesia. Así que estos últimos mandatos de la carta son de importancia crucial para nuestras vidas. ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo para escudriñarla, para aprenderla, y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a discernir, a entender tu palabra guiados por el Espíritu Santo, recibirla, apropiarla, creerla, practicarla, y también evitar, rechazar, apartarnos de cualquier falsa enseñanza a la que podamos estar expuestos. Que sepamos reconocer aquello que nos va a hacer daño, aquello que nos va a destruir, y que más bien sigamos adelante en tu verdad, porque solamente tu verdad nos hace verdaderamente libres, nos da edificación y nos asemeja más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.